Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Prieto. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, doctores, ¿cómo les fue con ese ejercicio del viernes? Espero las personas que quieran participar, levantan la mano y me indican qué opinión tuvieron, qué colocaron o si cambiaron de opinión del viernes al día de hoy con relación a ese ejercicio. ¿Qué nos dice don Óscar? Óscar Piraquive. Doctor, buenos días. Buenos días. Claro, mi doctor. Pues yo lo relacioné así. Pues ya sabemos la casística que Pedro Pérez robó. ¿Le comento la casística, mi doctor? ¿O ya No, la esa ya la conocemos, don Óscar. Listo, mi doctor. Entonces, determinar si la conducta de Camilo Niño es típica, antijurídica y culpable. La respuesta mía. El primer autor de los hechos o el agente, el señor Pedro Pérez, al cometer el delito de hurto y apoderarse del patrimonio de la víctima, de la primera víctima, al transcurrir el tiempo mencionado de media hora, ya puede hacer uso de este. Por lo anterior, el señor Camilo Torres incurriría en la conducta punible del hurto calificado, que es típica. En forma objetiva, la conducta tiene que estar descrita en la ley como típica, y es el hurto del artículo 240. ¿Por qué? Porque es calificado porque hay una violencia sobre las cosas, ya que ejerce violencia utilizando un arma traumática, pero ejerce violencia poniendo en indefensión. Perdón. Antijurídica, pues violar el bien jurídicamente tutelado, pues son delitos contra el patrimonio económico. Y de la culpabilidad, pues el dolo porque él es consciente y es voluntaria la acción que está cometiendo. Pues ese es el desarrollo de la actividad, mi doctor. Listo, don Óscar, perfecto. ¿Qué nos dice don Elber Alfredo? Doctor, buenos días. Ya. Pues yo lo soluciono así. La conducta del señor Camilo Niño sí es típica, antijurídica y culpable, ya que aunque el dinero del señor Pedro Pérez proviene de un delito, infortunadamente en ese momento ya es de su propiedad y se debe proteger el bien jurídicamente tutelado. Ya de dónde vienen los dineros del señor Pedro Pérez es otro tema. Además, el hurto está señalado en el código. Entonces es típico porque el hurto se encuentra escrito en los artículos 239 y 240 del Código Penal, además de utilizar un arma traumática. Antijurídica porque los bienes del señor Pedro Pérez son protegidos por el Estado, y culpable porque el señor Camilo Niño sí sabe que robar está mal, es un delito y es una conducta reprochable. Perfecto, gracias, Elber. ¿Qué nos dice Miguel Antonio? Gracias, doctor. Mi respuesta es, la conducta de Camilo Niño es típica, como lo registra el artículo 10 del Código Penal, ya que está escrita en la ley como hurto. Así reza el artículo 239 y 240 del Código Penal. Es antijurídica, así lo tipifica el artículo 11 del Código Penal, porque colocó en peligro el bien jurídicamente tutelado por el legislador. Aunque el dinero hurtado por Camilo Niño a Pedro Pérez es producto del ilícito cometido por Pedro Pérez media hora antes en contra de Juan Ávila, Pedro Pérez ya había sacado ese dinero de la esfera del propietario y se había apropiado de dicha suma de dinero. Así sea ilícitamente, ya estaba tal suma de dinero bajo su dominio. Hay que tener en cuenta que Camilo Niño no puede determinar que Pedro Pérez obtuvo ese dinero producto de un hurto. Al segundo ladrón no le importa de dónde sacó el dinero el primer ladrón, lo que le importa es apropiarse del mismo. Es culpable, así Pedro Pérez no actúe mal, Camilo Niño no puede tomar, así Pedro Pérez actúe mal, perdón, Camilo Niño no puede tomar la justicia por su propia mano. Aquí el juicio de reproche sí existe. El dicho aquel que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón no aplica en este caso. Listo, señora Torre. ¿Qué nos dice Sofía? Pues yo respondí que sí era, la conducta sí era típica, ya que pues en el artículo 240 está consagrada como hurto calificado
porque intimidó y puso como en estado de indefensión, por decirlo así, a la víctima, que era Pedro Pérez. Y es antijurídica porque se puso en peligro el bien jurídicamente tutelado, el cual era en este caso el patrimonio de Pedro Pérez. Y encontré la conducta culpable, ya que pues al tener un arma traumática se supone, o pues uno piensa que no la va a usar como para robar, sino para defenderse si se le presenta algo, digamos, lo van a robar a él también o algo. Al tener un arma traumática, uno piensa que se puede defender, pero no, el señor lo utilizó para robar. Gracias, Sofía. ¿Qué nos dice Nicolás? Buenos días, doctor. Doctor, para mí la conducta del señor Camilo Niño sí es típica, porque la tipicidad, según el artículo 10 del Código Penal, describe pues de dos formas la tipicidad, una objetiva, la otra subjetiva. La objetiva es cuando una conducta está escrita en la ley y pues esta está en el artículo 240 como hurto calificado. Y subjetiva porque logró con dolo, ya que el señor Niño era consciente y tuvo la voluntad y el conocimiento de lo que estaba haciendo. Pero para mí la conducta no fue antijurídica, ya que él no violó el bien tutelado de Pedro Pérez y tampoco hubo algún daño o alguna lesión. Y pues a mí me parece que no puso en peligro ni la vida ni el patrimonio económico de Pedro Pérez, ya que pues este dinero fue hurtado pues media hora antes, ya que pues este dinero no le pertenecía. Y si es culpable, ya que este tiene la responsabilidad objetiva, como lo describen en el artículo 12 del Código Penal, ya que cometió en este caso el hurto. Eso para mí es bien. Vale, gracias, Nicolás. ¿Qué nos dice Luz Adriana? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Sí me está viendo la cámara? Sí, perfecto. Sí, perfectamente. Gracias. En el caso del señor Camilo Niño, la conducta es típica, antijurídica y culpable según el artículo 9 del Código Penal. También cumple con estas características según el artículo 10 del Código Penal, donde determina, en el caso del hurto, no basta tomar con la mano una cosa mueble, ajena, hace falta la intención de transformarse en duelo. Esto es claro cuando el señor Camilo Niño aborda al señor Pedro Pérez con el arma traumática y lo despoja de los 2 millones. Es antijurídica teniendo en cuenta el artículo 11 del Código Penal y el artículo 239 del Código Penal, sabiendo que el señor Camilo Niño se apoderó de los 2 millones de pesos que tenía el señor Pedro Pérez y es culpable ya que es un hecho ilícito al despojar al señor Pedro Pérez del dinero, teniendo presente un conjunto de comportamientos, el ataque con arma traumática y el despojar del dinero, siendo este un comportamiento culpable contrario a la ley, conllevando a una pena o sanción. Gracias, Luz Adriana. ¿Qué nos dice Elizabeth? Buenos días, doctor. Bueno, Respecto al caso del análisis que realicé, efectivamente, Camilo Niño cumple con los 3 elementos tipificados como un delito, independientemente, aunque el principal fue Pedro Pérez, el coautor es Camilo Niño, ya que existe solo una víctima, porque el dinero, aunque haya pasado a manos de Camilo, el dinero pertenecía a otra persona. Entonces, en ese caso, digamos, independientemente se le juzga como delito a Camilo, pero digamos siendo como coautor, porque el autor principal fue Pedro Pérez. gracias, Elizabeth. ¿Qué nos dice Ángela Pinzón? Bueno, Nicole Tatiana, mientras Ángela se nos conectan, ¿qué nos dice Nicole? Bueno, profe, yo sí cambié de opinión porque yo puse que no era antijurídica, que porque no afectaba el, O sea, pues como el patrimonio. ¿qué pusiste en el examen y qué cambió? Bueno, yo puse que terminando el caso es típica porque esto lo consagra la ley en el artículo 240, que es el hurto calificado.
Yo puse que no era antijurídica porque no afectó el bien jurídicamente tutelado y porque este era un dinero ilegal. Entonces que la ley no lo tutelaba porque pues era ilegal. Y puse que sí era culpable porque pues él tenía la intención de robar. Pero después cambié de opinión diciendo, bueno, yo pensaba en los ejemplos que usted nos daba de el vendedor que robaba en Éxito la lata de atún y eso, pero después me puse a pensar que sí afectó el bien del señor Pedro Pérez porque pues uno roba es porque necesita, ¿no? Entonces pues por eso yo cambié como de esa opinión. Vale, Nicole, gracias. ¿Qué nos dice Santiago? Profe, principalmente debemos recalcar que en este momento conocemos los tres implicados de este caso, sabemos cada una de las acciones de uno de ellos, pero nos enfocamos en Camilo Niño, en donde su tipicidad nos debemos basar en el artículo 10, en el que la conducta debe estar consagrada en la ley para mantener una tipicidad objetiva, en donde sucede bajo los artículos 347 de amenaza y el artículo 239 de hurto, y a su vez tiene una tipicidad subjetiva ya que tiene un dolo directo, puesto que quería robar a la persona que tenía como víctima. Su antijuricidad, bajo el artículo 11, la antijuricidad es aquella en donde se coloca en peligro el bien jurídico de una persona, tanto la vida o lo económico, lo lesiona de una forma sustancial. En este caso no se puso en peligro el bien jurídico de Pedro Pérez, puesto que este dinero no era un capital propio, sino uno robado, y no obtuvo provecho para sí o para otro, como lo consagra en el artículo 239, y a su vez no atentó a la vida de este, puesto que solo realizó una amenaza dispuesta en el artículo 347. Y la culpabilidad en torno al artículo 12, la culpabilidad es un juicio de reproche, una crítica hacia la persona, y en este caso no se esperaba que Camilo Niño realizara un robo, puesto que no es algo que beneficia a la sociedad. Gracias, Santiago. ¿Qué nos dice don Miguel Ángel Quintero? Buenos días, doctor. Buenos días. Respecto al caso, yo creo que es una conducta típica, ya que Camilo Niño, la acción que hizo fue, está escrita en la ley penal, que en el artículo 240, que es hurto calificado, y Camilo Niño actuó con dolo, en tipicidad subjetiva, ¿no? Cuando abordó al sujeto con un arma traumática y lo despojó del dinero, es decir, que Camilo Niño sabía lo que estaba haciendo, ¿no? No es una conducta antijurídica, creo yo, porque ya que el dinero que hurtó Camilo Niño no puso en bien el peligro tutelado de Pedro Pérez, ni lo lesionó, ya que el dinero que hurtó Camilo Niño es producto del atraco anterior, o sea, del atraco que realizó Pedro Pérez a Juan Ávila. Y creo que es una conducta culpable, ya que Camilo Niño es quien realizó esta conducta ilícita de robar, por lo tanto es responsable de estos actos cometidos. Gracias, Miguel Ángel. Estefanía. Buenos días, profe. Yo puse primero que sí es típica porque lo relacioné con el hurto y el hurto está tipificado, está descrito en la ley. Y yo puse que no es antijurídica porque el hurto, la vez pasada yo había preguntado hasta dónde se terminaba el hurto y usted había dicho que hasta que se hiciera disposición de ese dinero. Entonces, en ese momento cuando el señor Camilo Niño roba al otro ladrón que era Pedro Pérez, entonces todavía tenía el dinero completo para mí, entonces no había hecho disposición de ese dinero. Entonces no es antijurídica para mí. ¿Pero podría ser una tentativa de hurto? Sí, pero entonces era lo que yo le voy a corregir, profe, porque la media hora que tuvo pudo haber hecho disposición de ese dinero. Entonces, yo pensándolo bien, este fin de semana, dije, no, sí es antijurídica porque en media hora después sí pudo haber hecho de disposición de este dinero, que no lo hizo, pues fue diferente, pero sí tuvo el tiempo adecuado para haber dispuesto de ese dinero. Entonces, para mí sí es antijurídica y por eso pues lo iba a corregir. Y también es culpable porque aunque haya robado el dinero a otro ladrón, pues cometió el hurto de todas maneras. Gracias, Estefanía. ¿Qué nos dice Fernanda?
Buenos días, profe. Bueno, yo puse, se determinará que la conducta de Camilo Niño sí es típica, ya que al despojar a Pedro Pérez de esos 2 millones de pesos, el señor Camilo cometió un delito que se encuentra descrito en la ley como hurto en el artículo 239 del Código Penal colombiano y hurto calificado en el artículo 240 de este código. Numeral 2, ya que el señor Camilo, utilizando un arma traumática, colocó al señor Pérez en condiciones de indefensión e inferioridad, por lo cual la conducta del señor Camilo Niño sí es típica. En su efecto, esta conducta también es considerada antijurídica, ya que el señor Camilo afectó un bien jurídico vulnerando el patrimonio del señor Pedro Pérez, porque aunque el señor Pérez había hurtado este dinero, ya estaba en su poder y de cierta manera, aunque él todavía no hubiese dispuesto de este dinero, ya hacía parte de su patrimonio. Por lo mismo, la conducta del señor Camilo es antijurídica. Y me equivoqué en el último punto porque puse en el examen, por último, la conducta de Camilo Niño es determinada culpable. Hay culpa en modalidad dolosa, ya que sean los elementos cognoscitivo y volitivo. El señor Camilo conoce y sabe que lo que está haciendo está mal, y hay voluntad, ya que él tiene la intención de intimidar y despojar, y ahí me equivoqué porque puse a Juan Ávila y pues era el otro señor. No sé por qué me equivoqué en eso. Vale, Fernanda. Nos dice Gracias. Francisco José de Quevedo. Buenos días, profe. La conducta de Camilo Niño fue típica, pues se apoderó de un dinero ajeno a través del uso de una arma y con la violencia que ejerció en contra de Pedro Pérez. Es antijurídica la conducta de Camilo Niño por cuanto va en la ley y la norma penal, violó la norma penal contemplada en el Código Penal, artículo 239 y 240. Camilo Niño es culpable por el delito de hurto, artículo 240 del Código Penal, por cuanto aparentemente no existe ninguna justificación porque hubo dolo, fue con intención por haberle hecho daño a la víctima y haberle hurtado el dinero. Gracias, Francisco José. ¿Qué nos dice Ángela? Ángela Pinzón. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Qué pena que ahorita me falló el internet un poquito. Bueno, según, para mí, no es un delito. Para cometer los 3 delitos, para cometer el delito deben de haber los 3 elementos, que es la tipicidad, la antijurídica y ser culpable. Para mí, en el artículo 10 de tipicidad, por el señor Camilo Niño, tuvo la intención de hacer o de cometer una conducta delictiva que está consagrada en el Código Penal. Lo realiza también con dolo, que está en el artículo 22, como lo podemos encontrar. La persona lo realiza con la intención, es voluntaria y la persona conoce el delito. Se da un dolo directo cuando Camilo Niño despoja a Pedro Pérez del dinero y esa era la intención. El hurto y el robo es un delito. El hurto, según el 239 del Código Penal colombiano, es el que se apodera de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Incurrirá en prisión de 32 años a 108 meses, pero no se logró materializar por el primer ladrón. Sería como una tentativa, no lo logró, pero la pregunta era por el otro sí logra este elemento. Vamos con el segundo elemento, el artículo 11, antijurídica. Camilo Niño no se pone en peligro el bien jurídicamente tutelado tratándose de un arma traumática y no es de fuego, no se puso en peligro la vida. Además, ese dinero no era de él, no le pertenecía, le pertenecía a Pedro Pérez, entonces no se afecta a su patrimonio y no se había consumado el delito, o sea, no se había hecho uso de este bien, no había sido disfrutado por él. Y culpable, existe un juicio de reproche, sí, porque realizó un comportamiento desviado, despojó a Camilo Niño despojó a Pedro Pérez del dinero, por lo cual no se cumplen los 3 requisitos y no sería un delito.
Listo, Ángela. ¿Qué nos dice José Humberto? José Humberto López. Buenos días, profe. José Humberto. Pues yo considero principalmente que sí es un delito, porque primero, 30 minutos es tiempo suficiente para disponer del bien. Además, si consideramos que puede tratarse de dinero en efectivo, ya que es el hurto en un lugar público, ¿verdad? Además, la tipicidad, porque el hurto está contemplado en el artículo 239 del Código Penal y también el 240, que es el hurto calificado. La antijuricidad, porque el señor Camilo Niño no atentó, sino pues está realizando una conducta punible. No estamos discutiendo quién era el dueño del patrimonio, sino que hay una conducta punible. Además, a menos de que el señor Pedro Pérez hubiera sido un conocedor de las armas de fuego, no hubiera podido distinguir si se trataba de un arma un arma traumática o un arma real, ¿cierto? Ahora la tercera, la culpabilidad. La sociedad esperaría que si este señor Camilo Niño pues desea obtener un bien monetario, como lo es el dinero, trabaje o consiga un empleo de acuerdo a la ley. Vale, José Humberto. Adriana. Bueno, yo creo que la conducta de Camilo Niño es típica porque dicha conducta consta específicamente y detalladamente como delito o falta dentro del Código Penal colombiano, pues ya que él se apoderó de una cosa mueble ajena con el propósito pues de obtener provecho para sí o para otro. También colocó a la víctima en condiciones de indefensión o de inferioridad y aprovechándose de tales condiciones, pues él cometió el delito. Aquí resalté los artículos 239 y 240 del Código Penal. Antijurídica, pues para mí no es antijurídica, no lesionó ni tampoco puso en peligro el bien jurídicamente tutelado por la ley penal de Pedro Pérez, ya que el dinero de Pedro Pérez era hurtado y no hacía parte de su patrimonio. También resalté el artículo 11 del Código Penal colombiano. Culpable, sí, ya que el hurto está consagrado en la ley colombiana como delito y es castigado con cárcel. Artículo 239 del Código Penal colombiano. Y pues en conclusión puse que la conducta de Camilo, cometió, pues que él cometió un hurto con conducta dolosa. Eso fue lo que puse al final. Perfecto. ¿Qué nos dice Camila? Camila se fue. Hola, buenos días, profe. ¿Qué más, Camila? Para mí, efectivamente, la conducta desplegada por Camilo Niño es típica porque esta contenía dentro de las normas del Código Penal en el sentido de que ejerció la sustracción de esos dineros, ejerce sobre las personas en igual sentido. También es antijurídica porque rompe el orden legal, porque los ciudadanos deben comportarse dentro del marco del respeto restringido, el acceso violento a la propiedad privada, y es culpable por la responsabilidad que recae sobre él, quien es el sujeto activo de la conducta. Quiere decir esto que él fue el que la cometió. Vale, gracias. Luis Alberto. Profesor, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Bueno, yo pienso que para la conducta de Camilo Niño, esta es una conducta que no es punible porque tenemos en cuenta que la conducta sí es típica, porque esta conducta la vemos consagrada en el artículo 240, el cual manifiesta que es el que despoja a una persona una cosa para hacer provecho de ella. Para mí no es antijurídica, porque el bien jurídicamente tutelado que estamos hablando es el patrimonio económico, ni siquiera es el de la vida. Entonces, teniendo en cuenta que este dinero no es de Pedro Pérez,
sino que fue un producto de un hurto a Juan Ávila, no se puede considerar que se ponga en peligro el patrimonio económico de esta persona. La culpabilidad. Para mí es culpable porque es claramente sabido que en la cultura colombiana hurtar, intimidar a una persona para quitar sus pertenencias y tener un provecho por ella es ilícito y genera una pena. La persona del común no debe estudiar derecho o ser un profesional para saber esto. En el caso del estudio o en el caso no nos informan si la persona tiene desórdenes mentales para poder indicar que es una persona inimputable o si cabe algún error de tipo. Por tal razón no vamos a suponer. Y para mí entonces sería culpable. Como no es antijurídica, no es una conducta punible. Listo, Luis Alberto. ¿Qué nos dice Jairis? Buenos días, doctor y compañero. Para mí sí es, en este caso, sí es una conducta típica, antijurídica y culpable, ya que el señor Camilo, niño, despoja, intimidando al señor Pedro Pérez con un arma de fogueo y le hurta esos 2 millones de pesos. Entonces, eso sí es, aquí sí es un hurto y le está violando en este caso también el patrimonio, es decir, el bien económico. Aparte de eso, el señor Camilo sí está cometiendo ese delito, sí es un hurto. Y yo me baso en esto en el artículo 240, 241 del Código Penal y también en el artículo 239, donde nos señala y nos muestra esta clase de delito y cómo la ley penal lo castiga. Entonces, esa es mi opinión. Bueno, Porque dice el dicho espérate, que... Jairis. Listo. Sí, señor. Listo, para resolverlo voy a utilizar a Jairis. Vas a responder unas cositas muy rápidas, Jairis. La primera, nosotros estamos analizando la conducta de quién. El señor Camilo Niños. Listo, entonces solo vamos a analizar la conducta de Camilo Niño. Sí, señor. Bueno, Camilo Niño despoja el dinero de quién. Del señor Pedro Pérez. Perfecto. Entonces, Camilo Niño básicamente lo que hace es despojar de un dinero que tenía Pedro Pérez, básicamente Sí, 2 señor. millones de pesos. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, analizando a Camilo Niño y a Pedro Pérez, vamos a contemplarlo. En el delito de hurto, o en esa conducta desplegada por el señor Camilo Niño, se tienen que analizar 3 aspectos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Tal como tú me lo indicabas hace un ratico, la conducta es típica, sí, básicamente despojar dinero ajeno es una conducta típica. Ustedes, Está violando el bien jurídico, sí. sí, Tutelado. ustedes por allá miraron el 239, el 240, hasta el 241 y básicamente pues llegaron a la conclusión que el hurto es uno de los delitos contra el económico. Entonces, lo primero que ustedes concluyen es que el delito de hurto atenta contra el patrimonio económico. Contra el patrimonio económico. Perfecto. Entonces, sabiendo que es típica, pasamos al siguiente estadio, a la siguiente fase, que es determinar si la conducta desplegada por Camilo Niño es antijurídica. Acordémonos que la antijuridicidad consiste en poner en peligro el bien jurídicamente tutelado. El bien jurídico, sí, señor. Entonces, la pregunta es, con la conducta realizada por Camilo Niño, se puso en peligro el bien jurídicamente tutelado del patrimonio económico del señor Pedro Pérez. Sí, señor. Sí, se Claro. puso en peligro. Sí, señor. Entonces, quiere decir eso que acorde con el análisis que hizo Jairis, esos 2 millones de pesos hacían parte del patrimonio económico de Pedro Pérez. Del señor Pedro Pérez, sí, señor. Claro. Entonces, ven, te Porque ahí pregunto no una cosa. estábamos analizando si él antes lo había Espérate, robado. Jairis, espérate. Entonces, si tú sales y robas a una persona, inmediatamente lo que robes entra a formar parte de tu patrimonio.
En el momento que yo lo tenga, pienso que sí, ya después de yo tenerlo y disfrutarlo, sí. Entonces ahí está el error, Iris. La respuesta ok. es no. Eso no hace parte de tu patrimonio. ¿Por qué? Porque el origen de ese bien jurídico es un origen ilícito. Entonces, esos 2 millones de pesos no hacían parte del patrimonio del señor Pedro Pérez. Nunca hicieron parte de su patrimonio. ¿Por qué? Porque Pedro Pérez lo había robado. Ya. Tenía una fuente ilícita. Entonces, la conducta desplegada por el señor Camilo Niño nunca puso en peligro el bien jurídico tutelado de Pedro Pérez, porque esos 2 millones de pesos no hacían parte del patrimonio económico de Pedro Pérez. Este caso ya fue resuelto, ninguno de ustedes se dio la tarea de buscarlo. Este caso ya fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Para las personas que deseen indagar sobre esa sentencia, es la sentencia 4830. Ojo, sentencia 4830 del 22 de mayo de 2000. Si ustedes buscan la sentencia ¿El 4830 22 de mayo de qué? de 2013, 4830 del 22 de mayo de 2013. En esa sentencia, básicamente, se estudia la conducta del ladrón que roba a otro ladrón. Y básicamente se indica, mis doctores, les repito, que no hay ningún delito, no existe delito. No existe delito, ¿por qué? Porque aún siendo la conducta típica, no es antijurídica. Pero era bueno que hiciéramos el análisis, era bueno que hiciéramos el estudio y pues básicamente la respuesta acertada para el es que no existe delito. Existe tipicidad en la conducta, pero nunca existirá antijuridicidad. Y si falta la antijuridicidad, pues la conducta no será delictiva. ¿Qué nos dice el señor Latorre? Doctor, entonces, si ejemplo, yo voy por una calle y veo que una persona le roba a otro un celular y lo persigo y al cabo de 5 o 6 cuadras o más, lo alcanzo y le quito el celular, entonces digo, no se lo quité, sino, ya cambio de idea y la idea era de pronto recuperarlo, pero ya no encuentro el dueño, entonces lo echo a mi bolsa y aplico el mismo dicho. Es decir, bueno, aquí no caso muy hablamos de parecido, dicho, sino aquí porque hablamos de... no, perdóneme, mi doctor, con el debido respeto, me refiero al dicho de que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. No, pues usted sabe que eso no, nosotros no, pero mire, Sí. mire señor Latorre, Claro. A veces parece exótico, pero en Pereira se está dando esa modalidad. Los ladrones están robando ¿a quiénes? A los ladrones. Entonces esperan que haya un primer hurto para robarlos a ellos. No tiene ninguna pena, señor Latorre, ninguna pena. Eso, mire que aprendemos cosas hasta para la vida práctica. Róbenle a un ladrón lo que se haya hurtado y esa conducta no es antijurídica. Claro que sí, eso se está dando mucho en Pereira en la actualidad. No tienen ninguna pena, ninguna pena. Doctor, Ahora, y en ese caso, ¿cómo sería ahí con la cuestión? Si primero robó Pedro, ¿cierto? Y después él sale siendo robado, entonces ese dinero, ¿cómo queda ahí en ese caso? ¿cómo así que cómo queda el dinero? Pues es que depende a quién capturemos. Aquí solo estábamos analizando la conducta del señor Niño. El señor Niño no comete el delito de hurto, pero tampoco ese dinero entrará a formar parte de su patrimonio en caso tal que se llegara a recuperar. Y pues el dinero se le devuelve a quien demuestre su legal procedencia o su legalidad. Básicamente, eso se tiene que demostrar quién era el dueño de ese dinero. Lo que a nosotros nos interesa es que la conducta desplegada por el señor Niño no es delito por falta de antijuridicidad, porque nunca puso en peligro el bien jurídicamente tutelado de la, entre comillas, víctima, porque nunca fue una víctima, porque él había robado ese dinero. Ahí es donde se centraba el estudio. María Camila. Profe, pero digamos, en este caso, él tuvo que haber devuelto ese dinero o que le habían hecho, o sea, ¿qué hicieron con ese señor? No, pues básicamente es que el caso es del ladrón que roba al ladrón, pero básicamente lo que tiene que ver con los dineros ya no hace parte
del juicio penal, eso es, ya no hace parte del análisis penal. Si lo tenía, lo pudo haber devuelto y si no, no, pero dentro del análisis penal, que es lo que nos interesa a nosotros, la conducta del señor Niño nunca lo fue antijurídica. Y miren, doctores, que esto fue aunque ustedes no tienen por qué saberlo, pero sí tienen que empezar a analizar los casos y mirar si existían precedentes sobre ese punto. De pronto no se tomaron la molestia de hacerlo si ya existía jurisprudencia y más de la Corte Suprema de Justicia en su sanción penal que hubiese ventilado este caso. Y pues para responderle básicamente, María Camila, lo del dinero ya hace parte de una cuestión de reparación de los perjuicios, pero en lo que atiende, o si lo tenían, lo podrán haber devuelto, si lo refundieron y todo, pues el dinero se perdió. Pero básicamente el análisis giraba en torno a si la conducta del señor Niño era delito o no era delito, y la respuesta era no era delito por falta de antijuridicidad. ¿Qué nos dice John Alejandro? Profe, entonces una pregunta, ¿en qué momento lo que roba un ladrón pasa a ser de su patrimonio? Nunca entrará a formar parte de su patrimonio. El robe nunca entra a ser parte de su patrimonio. ¿Por qué? Porque tiene un origen ilícito. Y ustedes, si no lo han estudiado, lo aprenderán que para que un bien entre a formar parte del patrimonio de una persona tiene que tener un origen lícito. Si tiene un origen ilícito, nunca, absolutamente nunca, entrará a formar parte de su patrimonio. Por eso usted, John, podrá hoy en día apropiarse de una finca, y si se la apropió de manera ilícita, dentro de 10, dentro de 15 o de 20 años le podrán quitar ese patrimonio porque tiene una fuente ilícita. ¿Listo, John? Sí, señor. Vale, José Torres. Doctor, buenos días. Dígame. Pues en relación al caso del hurto como tal que comete el señor Niño, si digamos si hay un desplazamiento de media hora o una hora que se desplace él, automáticamente, si el otro, digamos, hablemos en cuestiones de capturas o en cuestiones de procedimientos, si la persona, que el primer ladrón, digamos, si es conchudo, si es una persona que no tiene criterio, va y le dice, mire, es que él me acabó de robar los 2 millones de pesos, pero prácticamente uno no investiga de dónde viene esa plata. O sea, la persona coloca la denuncia como tal. Él encuentra una persona, un policía, y le dice, mire, este señor me acaba de robar 2 millones de pesos. Uno, como funcionario público, pues obviamente no se va a poner a investigarle si se lo robó, si era ladrón o no era ladrón. Igualmente uno sabe la captura como tal y lo pone a disposición de fiscalía. Pero yo no creo que ellos vayan a ser como tan conchudos de decir, no, es que yo lo acabé de robar a Julanito y este señor me lo acabó de robar a mí. Cada uno demostrará o hará, digamos, lo pertinente para poder recuperar lo que se haya hurtado. Sí, básicamente usted no, José, pero de pronto el defensor del niño sí lo hace. Usted no, porque usted es policía, pero el defensor, si usted cambia el chip, si usted es el defensor de niño, usted sí tiene que hacer, porque si usted tiene de pronto alguna pista o algún indicio que efectivamente ese dinero pudo haber sido producto de un ilícito, pues el defensor de Camilo Niño sí lo hace. Entonces, básicamente, cada quien actúa con base en pretensiones punitivas. Entonces, la pretensión de la fiscalía será determinar eso, pero la pretensión de la defensa será que, en caso tal que se logre demostrar que ese dinero fue producto de un ilícito, pues tendría que salir absuelto el señor Niño. O sea, lo que pasa, de pronto digo yo que de pronto él por salir absuelto del caso puede confesarlo, ¿no? Pero relativamente si él lo quiere reclamar como dueño del dinero, el delincuente lo puede reclamar. Sí, pero eso ya serán asuntos, esos asuntos de derecho probatorio, eso ya no es asunto de derecho penal, básicamente es... Pero lo que se quiere decir es que el delito como tal sí está cometido. No, el delito de hurto nunca se cometió, José, nunca se cometió. No lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal en una posición pacífica, quieta y reiterada. Y de hecho el lenguaje que está utilizando José, nunca diga el hurto que cometió Niño. No, porque él nunca cometió. ¿Por qué? Porque falta la antijuridicidad, faltan. ¿Qué es lo que yo busco con estos ejemplos?
es enseñarles, ojo, enseñarles que no todo lo que es un hurto, lo que parece un hurto, lo es. No todo lo que para la gente del común, y usted no tiene por qué saberlo porque el hecho de que usted sea policía, José, no quiere decir que sea abogado. La diferencia entre un policía y un abogado es una diferencia grandísima, porque el Sí, policía claro. tiene algunas nociones sí, pero el conocimiento profundo no lo alcanza a tener, y ese es el que está adquiriendo ahorita José. Entonces José va a decir, Sí, mire, claro. eso parecía un hurto, claro, a los ojos de una persona del común parece un hurto, pero no lo es, porque falta la antijuridicidad, lo faltaba, bueno, que ya en análisis de cuestiones probatorias y que ya eso será otro asunto, ya eso será, digamos, de cómo se comporta en el proceso en sus diferentes etapas y en sus diferentes audiencias, pero básicamente eso es lo que yo siempre quiero como significar, que no todo lo que parece lo es, o en algunas ocasiones es tan evidente que sí, pero mire que en estas ocasiones no. En estas ocasiones tenemos que hacer un estudio mucho más profundo, muchísimo más profundo. Mire, venga, le digo a José que mire, José, que usted es policía. Hubo 2 policías que se vieron involucrados en un caso el año pasado, uno de apellido Rodríguez y otro de apellido Lloreda, en el cual resultó muerto un muchacho de apellido Ordóñez. Eso pasó en septiembre del año pasado en el CAI de Villaluz, por allá en el barrio Villaluz. ¿Usted conoce ese caso? Sí. En Sí, ese señor. caso, la fiscalía le imputó a estos 2 patrulleros los delitos de homicidio y tortura. Mire, José, Sí, señor. ahí no hay ni homicidio ni hay tortura. No hay esos 2 delitos, pero para la gente del común tan es así, hombre, José, que para la fiscalía eso es así. Pero ahí, si usted se pone a analizar esa conducta, la conducta de estos 2 policías, lo primero que usted va a preguntar es lo siguiente: ¿ellos querían matar al muchacho? La respuesta es no. Y si no lo querían matar, no hay dolo. El hecho de que haya resultado muerto no quiere decir que lo hayan querido matar. Por eso el artículo 9 del Código Penal dice la causalidad por sí sola no será causa suficiente para imputar el resultado. Entonces, siempre que veamos un resultado, tenemos que parecería que sí, porque dicen, pero es que al mirar al final, el muchacho se murió. Sí, claro, de eso no vamos a discutirlo, pero la pregunta es, ¿el policía lo quería matar? ¿Él tenía dolo de matarlo? Y la respuesta es no, no tenía dolo de matarlo. Y la pregunta es, ¿él tenía dolo de torturar? Y la respuesta es no, no tenía dolo de torturar. Entonces, nótese, mire otro caso, todos lo conocimos, el de Juliana Zamboní cuando la mata Rafael Uribe Noguera. A Rafael Uribe Noguera lo primero que le imputan es tortura por cómo mató a Juliana Zamboní, porque básicamente le hizo padecer unos dolores muy grandes. Pero la pregunta que uno se tiene que hacer como penalista es, ¿Rafael Uribe Noguera quería matar a Juliana Zamboní torturándola? ¿Quería torturarla? Y uno dice, no, no quería torturarla. Es la que de pronto la quiso matar y la quiso violar, pero torturar no. Entonces, nótese que en ese caso, la fiscalía retira el delito de tortura. La fiscalía retira el tortura. Y en el caso de los patrulleros, del muchacho Lloreda y del muchacho Rodríguez, la defensa está buscando que retiren el delito de homicidio agravado, que le condenaron, de hecho ya condenaron a uno por ello, que lo retiren. De hecho, hasta casación va a ir ese caso, que retiren el delito de homicidio agravado y que retiren el delito de tortura. Porque si uno analiza ya entrando, y lo que le digo, entrándonos ya en el estudio de los conceptos previos de dolo, culpa, de preterintención, de tipicidad. Entonces, no todo, no solo para José, para todos, no todo lo que parece es. Ya tenemos que hacer ese análisis mucho más profundo. Entonces, básicamente, y yo sabía que muchos de ustedes iban a cometer el error, pues porque es la primera vez que se enfrentan ante un caso de estos, pero de aquí en adelante, mis doctores, cuando tengan un caso de derecho penal, esto es un caso para sentarse y pensar y pensar y pensar una y mil veces. Lo que dice José básicamente es cierto, sí, pues ya mirarán que uno si confiesa o no confiesa, básicamente eso serán cuestiones de pruebas. Pero básicamente, si se lograse demostrar que lo que les dije es cierto, por eso, ya, si las pruebas indican que el señor niño ni siquiera sería delito, entonces no podríamos decir que es un hurto, porque si decimos que es un hurto ya es un delito.
Entonces, no es, por eso yo le puse ese despojo. ¿Qué fue lo que hizo, niño? Despojó a un ladrón de la plata que se había robado antes. Entonces, parecería delito, pero no lo es. ¿Listo, José? Bueno, doctor. Vale. Gracias, muy amable. Entonces, básicamente, mis doctores, la respuesta acertada para este caso es que la conducta del señor Niño, de Camilo Niño, no es antijurídica. Y si la conducta no es antijurídica, pues falta uno de los elementos del delito. ¿Cuál es? Pues básicamente la antijuridicidad. Y al faltar la antijuridicidad, si falta una de ellos, pues la conducta no será delito. Les decía que en Pereira se está presentando esta problemática, la problemática de los ladrones que están robando a sus propios colegas. Y su conducta no es delito. No es delito por falta de antijuridicidad. Nunca se está atentando contra el patrimonio económico de este primer ladrón, por cuanto ese puede pregonarse que hace parte de su patrimonio precisamente por ese origen ilícito de ese bien mueble. Listo, mis doctores. Pero tranquilos que si lo tuvieron mal, doctores, no tiene, mire, aquí yo lo que busco o lo que buscaba básicamente no es que lo tuviesen bien o que lo tuviesen mal. Lo que yo busco, mis doctores, es que lo analicemos. Que lo analicemos, que aprendamos a analizar los casos. La nota o un número es una cuestión completamente insignificante, pero lo que ustedes logren aprender, lo que ustedes logren captar o lo que ustedes logren concluir para su vida práctica es básicamente lo que me interesa. Luz Ángela. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, una pregunta. Digamos que yo también analicé como los mismos casos de mis compañeros, pero cuando usted dice que falta la antijuridicidad, yo también dije que era una conducta antijurídica, pero luego lo di como culpable. Ahí diría yo que está mal, porque pues no lo puedo, digamos, catalogar como culpable como quiera que no hubo un delito, ¿sí? ¿Entiendo? Y básicamente, cuando tú analizas una conducta vas en orden. Primero, si es típica, y, Sí. si llegas a la conclusión que efectivamente lo es, pasas a la antijuridicidad. Si llegas a la conclusión que la conducta es antijurídica, pasas a la culpabilidad. Entonces, en este caso, decimos que la conducta es típica, sí, pero no es antijurídica. Falta la antijuridicidad. Entonces ya no hacemos análisis de culpabilidad porque faltando la antijuridicidad ya no hacemos ese siguiente análisis. Ya con eso decimos la conducta no es delito, no tenemos que analizar la culpabilidad. Perdón. Listo, señor. Gracias. Vale, perfecto. Kevin. Doctor, una pregunta. Cuando es antijurídica, ¿tiene que haberse cometido el hecho en ese momento? Porque, digamos, está intimidándolo con un arma de fogueo. Él, pues con intención de cuidar su integridad, entrega la plata, así no sea patrimonio de él, ¿no? Sí, pero pues es que estamos hablando de la conducta de hurto, Esa conducta de hurto, entonces dice, él entrega su dinero y no puede pregonar. Este señor Pedro Pérez no podría pregonar, hombre Kevin, que se le afectó su patrimonio, que con el hurto se le afectó su patrimonio. ¿Por qué no podría pregonar? Porque ese dinero no hacía parte de su patrimonio. Ahora, con relación al delito contra la vida, si se determina que el arma de fogueo no era apta para matar, entonces no podríamos hablar de una tipicidad de porte ilegal de armas, porque nótese, hombre Kevin, que el delito del 365 habla de porte ilegal de armas de fuego, no un porte ilegal de armas de fogueo, entonces tampoco podríamos hablar ni de un hurto, ni mucho menos de un porte ilegal de armas. Vale, señor. Vale. Entonces, doctores, bien, me gusta el ejercicio, me gusta que lo analicen, que lo planteen, que me den sus posiciones jurídicas. Es bueno que lo hagamos. Para ustedes esta es una tarea que hasta ahora están abordando, pero en el transcurso de su carrera, ¿verdad, mis doctores? En el transcurso de su actividad profesional lo hagan. Pues les repito que el derecho se aprende estudiando. Ojo, el derecho se aprende como estudiando. No hay ninguna otra forma de aprender derecho sino solo estudiando.
pero el derecho no se ejerce estudiando, el derecho se ejerce pensando. Así se ejerce el derecho, pensando, doctores. Y lógicamente ese pensamiento o esas conclusiones tienen que tomar como base todos esos conocimientos que ustedes hayan adquirido en su carrera de leyes. Todos esos conocimientos, y en lo que atiende a nuestro tema especial, todos los conocimientos que hasta ahora han llegado a adquirir, los tendrán que plasmar, y los tendrán que plasmar en todos y cada uno de los casos penales que vayan a resolver o que vayan a analizar en su ejercicio profesional, mis doctores. Ahora bien, volviendo nuevamente a nuestro tema, ¿qué fue lo último que vimos? Estábamos viendo causales de ausencia de responsabilidad del artículo 32, doctores. Sí, profe. ¿En cuál quedamos? En el segundo, estamos en el segundo. ¿En cuál quedamos? ¿En el segundo numeral? En el bien jurídico, Sí, señor, integridad estamos en el personal. Ah, estábamos en la segunda, cuando se hace disponibilidad de ese bien jurídico, ¿sí? O sea, cuando dice el 32 en su numeral segundo, actuar con el consentimiento válidamente emitido por el titular del bien jurídico en los casos en que se puede disponer del mismo. Sí, señor. Ah, bueno, vale, listo, doctores. Entonces les decía que esa es otra de las causales de ausencia de responsabilidad. Cuando, ojo, la persona que parece ser víctima o a la que se le está afectando algún bien jurídico tutelado, dispone de ese bien jurídicamente tutelado, pero tenemos que partir de la base, mis doctores, que ese bien jurídico tutelado sea de libre disposición. Existen algunos de los cuales se podrá disponer y existe otros de los cuales no se podrá disponer. Pero en caso tal que el bien jurídico tutelado sea de libre disposición, también tenemos que analizar lo siguiente, que esa persona que está disponiendo del bien jurídico tutelado tenga la capacidad de hacerlo, Hay personas que no tienen la capacidad de disponer de sus bienes jurídicos tutelados. ¿Por qué? Por su edad, puede ser, o por alguna condición mental. Entonces, no todos tenemos disponibilidad de nuestros bienes jurídicamente tutelados. Primero que todo, con un ejemplo, ¿yo puedo disponer del bien jurídicamente tutelado en mi patrimonio? La respuesta es sí, pero un niño de 10 años no puede disponer de su patrimonio, de su patrimonio económico. ¿Por qué? Porque le falta la capacidad. O una persona, la persona que tiene estas adicciones al juego, es alguien que sea adicto al juego. Estas personas, si es declarada judicialmente como interdicto por disipación, la persona es disipadora de sus bienes, esta persona no puede disponer de ese patrimonio económico, aun siendo el patrimonio económico un bien de libre disposición, en estos casos no. Entonces, aparte del primer estudio, en el cual tenemos que llegar a indicar que efectivamente ese bien sí es de libre disposición, el segundo estudio tenemos que determinar que esa persona tenga la capacidad para disponer de ese bien jurídicamente tutelado. Y ya realizando esos dos análisis, primero que el bien es de libre disposición y segundo que la persona es capaz de disponer de ese bien jurídicamente tutelado, pues también tenemos que analizar que esa disposición sea libre, que no esté, que no esté bajo ninguna presión. Entonces, básicamente, en eso consiste, mis doctores, esa segunda causal de ausencia de responsabilidad del artículo 32. La siguiente, me corrigen, creo que es obrar en estricto cumplimiento de un deber legal. Pues básicamente, cuando se realiza una conducta obrando en estricto cumplimiento de un deber legal, pues partimos de unos hechos o partimos de una base. Pues partimos de la base o partimos de que existe un mandato legal. Existe una norma que autoriza la afectación de bienes jurídicos de terceros. Entonces, sí existe la norma y esa norma me permite afectar bienes jurídicos de terceros. Entonces, primero tiene que existir esa norma. Y esa norma tiene que ser
de obligatorio cumplimiento. La persona tiene que cumplir rigurosamente esa norma. Miren, un ejemplo. Un enfermero que se encuentra de turno en un hospital, atiende a una paciente, o un médico, un médico se encuentra de turno en un hospital, atiende a una paciente. Esa paciente llega allá a urgencias del hospital, muy delicada. ¿Por qué llega delicada? Porque la paciente, ojo, la paciente se provocó un aborto, se practicó un autoaborto, se puso de pronto a consumir algunas sustancias químicas e hizo que se produjese el aborto. El médico la interviene y le practica un legrado, pero es deber de este médico poner en conocimiento de esos hechos ante la Fiscalía General de la Nación. Primer caso. Entonces no se podría decir que este médico comete el delito de falsa denuncia. No, está dentro de sus atribuciones y dentro de sus facultades y dentro de sus obligaciones como médico. Otro caso. Un policía de tránsito dentro de un puesto de control se percata y realiza la prueba de alcoholemia a un piloto de algún vehículo, algún conductor, y efectivamente una vez hecha la prueba de alcoholemia, pues se indica que la persona tiene un estado de alicoramiento. El policía de tránsito procede a inmovilizar ese vehículo para que lo lleven a los patios. Asimismo, el policía le impone al conductor un comparendo y traslada al infractor hasta su casa para protegerle su vida. Este infractor de la ley, esta persona, ese conductor que conducía en estado de alicoramiento, no podría denunciar al policial por abuso de autoridad, por un acto arbitrario, por un acto injusto o por secuestro, porque no. Este policía estaba en ese estricto cumplimiento del deber legal. Entonces, en esos son como los típicos casos en los cuales se obra bajo el estricto cumplimiento de un deber legal. La siguiente causal de ausencia de responsabilidad básicamente consiste en obrar en cumplimiento de una orden. Ojo, aquí ya hablamos de una orden, pero de una orden legítima, de una autoridad competente y emitida con las formalidades legales. Nótese, doctores, que cuando hablamos de esta causal de ausencia de responsabilidad, ya hablamos es que existe una orden. Ojo, existe una orden. Y esa orden es de obligatorio cumplimiento. ¿Esto para qué, mis doctores? Para las instituciones estatales en los cuales rige la debida. Ojo, rige la obediencia debida. Básicamente, en las instituciones castrenses es obligación de los subalternos, pues seguir las órdenes o cumplir las órdenes de sus superiores. Lógicamente, salvo delitos de homicidio, de desaparición forzada, de tortura, de genocidio, en estos casos no. Pero tenemos que analizar en el caso de esta causal de ausencia de responsabilidad, que primero debe existir una orden, y esa orden, mis doctores, debe ser emitida por una autoridad pública. La orden no la puede dar cualquiera, tiene que ser emitida por una autoridad pública. Esa orden, mis doctores, debe ser legítima, debe ser una orden legítima. Y hablamos de que la orden debe de ser legítima cuando quien da la orden tiene que tener competencia para darla. Miren, parece absurdo lo que les voy a contar, pero ocurrió en alguna época de nuestra historia, de esto no hace mucho, que un presidente de la República ordena la captura de una persona en un consejo común
doctores, los presidentes de la República no tienen competencia para ordenar la captura de absolutamente nadie. Las únicas autoridades dispuestas por la Constitución y la ley para capturar a ciudadanos son los jueces de la República, y no todos los jueces, solamente los jueces penales. Los jueces penales son las únicas autoridades que pueden emitir órdenes de captura. Ni siquiera los presidentes de la República pueden, en virtud de la división de funciones y la división de ramas del poder público. Entonces, si un presidente da una orden de capturar a una persona, pues hablamos de una incompetencia por parte de ese presidente, porque el presidente no tiene la competencia legal para realizar esa orden. Y si la competencia no es legal, si este señor no tiene la competencia para impartir orden de captura, pues la orden será completamente ilegítima. Entonces, aparte de que la orden sea emanada por una autoridad pública, que la orden sea legal, esto es, que la orden sea emitida por parte del funcionario competente, también esta orden se tiene que emitir con las formalidades legales. Tienen que existir unas formalidades legales para impartir esa orden. Y si se llega a materializar esa orden, pues no se podría hablar de la presunta comisión de un delito. Entonces, esto es, si el juez penalmente, con función de control de garantías, emite una orden de captura y un funcionario de la Policía Nacional o un funcionario de la Fiscalía General de la Nación cumple esa orden, es obligatorio de hecho cumplir las órdenes de los jueces, pues básicamente no podría indicarse que este subalterno o que este funcionario estatal que está en la orden del superior estaría en la comisión de un delito. Entonces no podría decir la persona, el policía o el de la fiscalía que captura al ciudadano con una orden de captura que pues está cometiendo el delito de secuestro, qué sé yo, precisamente por cumplir su deber, pero su deber viene emanado de una orden, Esa es otra de las causales de ausencia de responsabilidad. La siguiente se denomina obrar en ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Básicamente, nótese mis doctores, tres aspectos diferentes. Primero, obrar en ejercicio de un derecho. Segundo, obrar en ejercicio de una actividad lícita. O tercero, obrar en ejercicio de un cargo público. Primero, vamos a estudiar cuando una persona obra en ejercicio de un derecho. Pues aquí, ustedes como bien lo saben, todos tenemos, acorde con lo consagrado en la Constitución y la ley, todos tenemos, primero que todo, derechos, asimismo tenemos deberes. Pero en ejercicio de nuestros derechos podemos eventualmente afectar derechos de terceros. Nótese, mis doctores, que en derecho civil existe un derecho para los padres de familia. Ese derecho para los padres de familia se denomina el derecho de corrección. Alguno de las personas que nos encontramos en esta charla, que por favor le dé lectura al artículo 262, ojo, 262 de nuestro Código Civil, 262 de nuestro Código Civil. ¿Quién tiene un Código Civil a la mano para que por favor leamos ese artículo 262? ¿Quién me colabora con eso? Nicolás, lo escuchamos. Buenos días. Artículo 162. Corrección y sanción. Los padres o la persona encargada del ciudadano personal de los hijos tendrá la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente. Entonces, nótese lo siguiente. Nicolás, por ejemplo. Nicolás nos acaba de leer lo consagrado allá en ese artículo 262 de nuestro Código Civil. En ese artículo 262, básicamente, mis doctores, se le concede el derecho a los padres
o a las personas encargadas de cuidados personales de vigilar la conducta de los que están siendo cuidados y corregirlos. Aparte de eso, dice que sancionarlos moderadamente. Entonces, doctores, si ustedes son padres de familia y tienen un hijo o una hija indisciplinada, desobediente, díscola, mala estudiante, no responde con las notas ni en el colegio y mucho menos en la universidad, vagos, se dedican a pensar en la rumba, a pensar en los novios y no a pensar en su futuro estudiando. Y le dicen a ese hijo o a esa hija, este hijo o la hija les solicitan algún permiso para algún evento, alguna fiesta, alguna reunión, y ustedes le prohíben salir de su casa. Ese es el derecho de corrección. Este hijo o esta hija no podrán salir mañana a denunciarlos por secuestro. Mi papá me tiene secuestrado o secuestrada porque de la casa para irme a rumbear y me exige que me quede estudiando. Básicamente está ejerciendo el derecho de corrección que está consagrado en nuestro Código Civil. Entonces, nótese, mis doctores, que este padre de familia está ejerciendo un derecho y un derecho legalmente constituido. Esto para los que son padres o madres de familia. En ocasiones los hijos amenazan a los padres con acciones legales cuando ellos están en ejercicio, lógicamente, de su derecho de corrección. Siempre y cuando esa corrección sea moderada, por favor, moderada. Sin llegar a traspasar la línea de la violencia intrafamiliar, lógicamente. La línea de la violencia intrafamiliar ya irá un poco más allá. Espérenme porque aquí veo... Como a las 12. Listo. Entonces, mis doctores, asimismo existe el derecho, por allá ustedes mirarán más derechos. Existe también el derecho de retención. Ese también existe, el derecho de retención para las figuras del acreedor prendario, para la figura del empleador. Pues básicamente estas personas pueden retener algunas sumas dinerarias, pero estos serán otros derechos. Eso ya ustedes lo analizarán con mucha más profundidad en su derecho civil, el derecho de retención. Pero ese es otro derecho, el ejercicio, el legítimo ejercicio de un derecho. Asimismo, mis doctores, este artículo nos habla del ejercicio de una actividad lícita. Básicamente, cuando hablamos de que una persona está desarrollando una actividad lícita, pues partimos de algunos requisitos. El primero, que esa persona está realizando un ejercicio de una actividad en forma personal, está realizando la actividad de una forma directa, y esa actividad es completamente lícita, que el ejercicio de actividad está permitido por la ley o está permitido por alguna norma o está permitida por algún reglamento, básicamente. Y por último, pues nos habla del ejercicio legítimo de un cargo público. Esto es para quienes, para las personas que ostentan esa calidad de servidores públicos y eventualmente dentro de sus funciones se podrán llegar a afectar derechos de terceros. Se pueden presentar múltiples casos en los cuales se pueden afectar derechos de terceros. En un proceso ejecutivo, por ejemplo, que se adelanta y contra un ciudadano, se ordena una sentencia, la entrega de unos bienes que habían sido objeto de alguna medida cautelar, de algún embargo, de un secuestro. ¿Por qué? Porque el demandado demostró la prescripción de ese título valor. Entonces, no se podrá decir que el juez cometió el delito de prevaricato porque no comparte la decisión del juez y efectivamente se demostró que la acción estaba prescrita, pues a menos de que se te demuestre pues, que el juez que se apartó de la ley. Siguiente numeral, mis doctores, nos habla de legítima defensa, esa que habla de obrar por necesidad de defender un derecho propio. ¿Quién le da lectura a ese numeral? Si no estoy mal, es el numeral sexto. ¿Se dice si obrar por la necesidad de defender un derecho propio ajeno? ¿Quién le da lectura al numeral sexto del 32? Sobre por la necesidad, perdón, doctor, sobre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno con
contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Listo, mis doctores. Entonces, vamos a hablar de lo siguiente, de la legítima defensa. ¿Está en el numeral sexto, Oscar? Sí, mi doctor, numeral Bueno, sexto. a veces me olvidan los numerales. Entonces, la legítima defensa, mis doctores, está consagrada en el numeral sexto del artículo 32. Nótese que allí no nos habla de la palabra legítima defensa. Sin embargo, esta causal de ausencia de responsabilidad se conoce como la legítima defensa. Y básicamente es obrar por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional o sea proporcionada a la agresión. Cuando nosotros estudiamos la figura de la legítima defensa, tenemos que partir de varios presupuestos. Primero, que existen varias clases de legítima defensa. Ojo, la legítima defensa no es una sola, mis doctores, existen varias clases de legítima defensa. Primero vamos a estudiar, doctores, la legítima defensa pura y simple, la normalita, la que todo mundo conoce, la legítima defensa. Cuando hablamos de legítima defensa, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Se puede defender, doctores, un derecho propio o se puede defender un derecho ajeno. Primer punto. Se pueden defender ya sean derechos propios o derechos ajenos. Segundo, debe existir esa agresión actual o agresión inminente. Tiene que existir la agresión actual o inminente. Y tercer elemento, que la defensa tiene que ser proporcional a la agresión. Entonces, repito, mis doctores. Primer requisito, que la legítima defensa se puede ejercer para proteger un derecho propio o para proteger un derecho ajeno. O sea que yo puedo actuar en defensa de un tercero. Debe existir una agresión para mí o para un tercero. Y esa agresión debe ser actual e inminente. No puedo defenderme de una agresión que se me cometió ayer, o antier, o hace 8 días. No. Debe ser actual e inminente. Esa agresión, doctores, debe de ser injusta. Debe ser una agresión injusta. Debe ser contraria a derecho. Y entre la defensa y la agresión debe haber una proporcionalidad. La agresión debe ser, la defensa debe de ser proporcional a la agresión. Por último, se me olvidaba, mis doctores, que quien alegue legítima defensa tiene que tener el pleno convencimiento y saber que obraba en legítima defensa. Helber. Doctor, una pregunta. En Villavicencio, si no estoy mal, un señor observa que unos muchachos en una moto están robando a otro con arma de fuego. Pues se ve un arma. ¿No? Y él coge su camioneta y se la tira a los motociclistas. ¿Sí vendría a ser, o sea, legítima defensa a un tercero? Analicemos el caso. Este señor, el conductor de la camioneta, estaba realizando esa conducta en defensa del derecho de un tercero. Sí, él ve que están robando al señor y él lo que hace es tirarle la camioneta a los de la moto. Yo no estoy preguntando eso, sino que él ¿por qué lanza la camioneta en contra
de los presuntos agresores para defender el derecho de un tercero? Sí. Claro, la respuesta es sí. Entonces él estaba en ejercicio de un tercero. A ese tercero lo estaban agrediendo actual e injustamente. Sí, que también lo estaban Segundo agrediendo. requisito. Tercer requisito. La defensa fue proporcional a la agresión. Ah, eso es lo que no le puedo comprender. Pero sí, porque él, pues sí, él lo que tiene, usa lo que tiene. Claro, pues básicamente, pero no es tanto usar lo que tiene, sino usarlo proporcionalmente. Si un agresor tiene un arma que al parecer puede ser de fuego, porque uno no se puede bajar a cerciorarse si es de fuego o no es de fuego, pero uno presume que es con arma de fuego, y el otro tiene un vehículo, pues uno tiene un arma y el otro tiene otra arma, porque el vehículo puede llegar a ser utilizado eventualmente como un arma, y él utiliza su arma. Claro que es proporcional, pero si tuviese un cuchillo, la situación sería distinta. Nótese que cada caso es distinto. Si usted es abordado por un delincuente y el delincuente lo amenaza con un cuchillo en su cuello, así sea con un cuchillo, le permite a usted actuar de una forma tal, por ejemplo, sacar su arma de dotación y dispararle en el pecho al delincuente. ¿Por qué? Porque usted estaba recibiendo una amenaza de muerte. Un cuchillo en el cuello de la víctima es Sí, una lo va a amenaza matar. de muerte. Pero no es lo mismo que si yo le amenazo con chuzarle un brazo o una pierna. Entonces, a veces no tiene que ver con el arma, no, sino tiene que ver es con la forma de la agresión, con la forma de la agresión. Yo creo que hubo otro caso de un médico que es abordado por 3 sujetos en un puente peatonal y 2 de los 3 sacan armas blancas, armas cortopunzantes. Y este médico reacciona con su revólver. Hombre, primero que analicemos en lo siguiente. Eran 3 contra 1. Y de esos 3, 2 tenían puñales. Esto legitimaba al médico para hacer uso de su arma de fuego. Claro que sí. En eso consiste la proporcionalidad. En la proporcionalidad siempre tenemos que analizar 2 cosas. ¿Cómo fue la agresión y cómo fue la defensa? Entonces, no las armas, porque uno no puede decir, Exacto, si uno no puede decir, mire, señor delincuente, como usted tiene cuchillo y yo tengo pistola, espéreme, voy y me consigo un cuchillo para que haya proporcionalidad. No, básicamente lo que tenemos que analizar es cómo fue la agresión y cómo es la defensa. Básicamente, mire, si en estos casos, todos los casos serán distintos, todos, absolutamente todos los casos serán distintos, porque lo que se tendría que analizar es en ese punto específico cómo fue la agresión y cómo fue la defensa, para mirar o para determinar si existió o no existió la proporcionalidad entre la defensa y la agresión. Gracias. Vale, Elizabeth. Doctor, o sea, en el caso también de un fleteo que hubo en el barrio Restrepo, unos comerciantes, donde fueron intimidados con arma de fuego y a los que iban a robar, ellos impactaron al delincuente y lo mataron. Y o sea, al que iban a robar, él tuvo que pagarle a la familia. En ese caso, ¿es de acuerdo a la interpretación, digamos, como lo hagan en el juicio? Claro, o dependiendo de las pruebas. Eso es un análisis que hace el juez con base en las pruebas. Porque es que mira que tú me dices un fleteo, pero no sabemos cómo fue la amenaza. No sabemos cómo fue la amenaza. Tenemos que analizar, cuando tú seas jueza, no dirás, mira, no existen, Elizabeth, de nuestro derecho penal, normas que dicen, cuando usted mote un fletero, siempre obrará en legítima defensa. No, eso no es así. Tenemos que analizar, o tú tendrás que analizar como fiscal, o como defensora, o como jueza, analizar cómo fue la agresión del fletero y cómo fue la defensa de la víctima, para determinar si eventualmente la defensa fue proporcional o fue desproporcionada. Ese caso se tendrá que analizar. Si fue desproporcionada, tendrá una pena acorde con el Código Penal. Si no fue desproporcional, si no fue desproporcionada la defensa, pues no tendrá ninguna pena. ¿Por qué? Porque el señor o esta persona actuó bajo los lineamientos de la legítima defensa. O sea, doctor, o sea, quiere decir que no, más que todo se tiene que guiar es como en las pruebas, videos, recorrido, todo eso, como para tener, digamos, como una sentencia clara y justa. Claro, o sea, no, tú tienes que mirar es cómo fue la agresión. Analiza eso, cómo te agredieron.
¿Y cómo fue la reacción a la agresión? ¿Cómo fue la reacción? Entonces, nótese lo siguiente. Yo soy el delincuente, saco el cuchillo. Solo saqué el cuchillo para amenazarte. Y tú sacaste tu revólver y me pegaste un tiro en la cabeza. Entonces, tú como jueza pensarás, ¿la respuesta fue desproporcional a la agresión? Podría pensarse que sí. ¿Por qué? Porque tú me podrías pegar un tiro en una pierna, en las dos piernas, pero en la cabeza no. Entonces, ese es un caso se denomina exceso en la legítima defensa, y eso lo vamos a ver posteriormente, el exceso en la legítima defensa. Pero nótese, Elizabeth, que si yo, en otro caso, te saco el cuchillo, lo que le decía yo a Elber, y te lo pongo en el cuello, ya la lesión es mucho más fuerte, es una lesión mucho más poderosa, o te hago unos lances con el cuchillo a tu pecho. Con esos lances te puedo estar afectando la vida y tú sacas y me disparas también en el pecho con tu arma de fuego. En ese otro caso, sí podríamos hablar de una proporción entre la defensa y la agresión, pero nótese que si ves que son dos agresiones con cuchillo, pero dos agresiones distintas. Eso es lo que tiene que analizar el intérprete judicial, cómo fue la agresión y cómo fue la defensa para determinar en ese punto específico si hubo o no hubo proporcionalidad. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Kevin. Doctor, y cuando no hay arma, es decir, No, están es en un que la momento agresión tiene que ser, peatonal. es que Kevin dice, nótese que el inciso, el numeral sexto del artículo 32 dice agresión grave o inminente. La agresión se puede presentar de muchas formas, de muchísimas formas. Kevin, si yo soy un violador y en ejercicio de la fuerza, utilizando la fuerza, reduzco a la víctima y la voy a violar y ella saca su cuchillo y me pega 5 puñaladas, pues está en ejercicio de su derecho de legítima defensa para proteger ese bien jurídico de la formación, integridad o libertad sexual. Entonces, siempre, todos los casos tendrán que analizarse. Todo cómo fue la agresión y cómo, indiferentemente que haya o no hayan armas, ¿vale? Se nos está yendo Kevin. José Humberto. Por una pregunta, en el caso de que, por ejemplo, sea un artista marcial experimentado, o sea, un asaltante va a amenaza con un cuchillo a un, no sé, un cinturón negro de karate o cualquier otra escuela, y esté en defensa, pues utilizando sus manos desnudas, le arranca la tráquea. Por eso, pero entonces, en ese caso miremos cómo fue la defensa, porque si la defensa con uno o dos movimientos, con uno o dos del experto en artes marciales podía despojar a la víctima de su cuchillo, hubo un exceso de la legítima defensa. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque de pronto se puede llegar a determinar que con el primer movimiento de defensa del experto en artes marciales despojó a la víctima del cuchillo y aún así le pegó en la tráquea y lo mató. Entonces ya podríamos hablar de un exceso en la legítima defensa, aunque eso no pasa. Eso no pasa, ¿por qué, José Humberto? Porque los expertos en artes marciales, no, lo que primero uno aprende en las artes marciales nunca es atacar. Cuando uno estudia artes marciales, lo primero que aprende es a defenderse. De hecho, las artes marciales están hechas para defenderse, no están hechas para atacar. Entonces, pero si llegara a existir ese crimen, podríamos hablar de un exceso en la legítima defensa, pero si en el primer movimiento del artista marcial rompió la tráquea de su víctima, podríamos hablar que no, porque casi que fue un acto reflejo o un acto instintivo para salvar su propia existencia. Pero siempre miremos cómo fue también, tendrán las pruebas que indicarnos si la tráquea se afectó o en el primer golpe o en el segundo o en el tercero, pero si ve que ya tendremos que analizar eso con más detalle. María Camila. Profe, yo tengo una pregunta como aparte. Digamos, cuando los ladrones usan a los perros para robar, ¿eso es maltrato animal o cómo se llama ese delito? No te entiendo, María Camila. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el delito, digamos, cuando los ladrones usan a un perro para robar o cosas así? ¿Es maltrato No, animal? básicamente ellos están utilizando ese animal como un arma, Eventualmente podrán existir concursos heterogéneos, María Camila. Podrá existir el delito de hurto o de tentativa de hurto y el delito contra los animales.
que sí podrán existir no solo uno, sino dos delitos, María Camila. Ah, pero es maltrato animal, ¿sí? Claro que sí, y si lo está utilizando para hurtar, pues también hurto. Ah, ok, perfecto. Nicolás. Ujú. Profesor, por ejemplo, me están atacando y yo dejo a la persona inconsciente. ¿Estoy en el deber de llevarlo a un hospital o...? No, no está en el deber, no está en el deber de hacerlo. Ojo, Nicolás, ¿por qué? Porque es que usted no está en la obligación de socorrer. ¿Por qué? A menos de que usted sea un policía o que sea en estos casos, pero en esto uno no está en la obligación de socorrer a sus agresores. No está en la obligación. Gracias. Vale, perfecto. Listo, mis doctores. Entonces, volvemos a nuestra legítima defensa y hablamos que la persona tiene que, primero que todo, pues debe existir la agresión. Tiene que existir esta agresión y esa agresión debe ser actual inminente. Segundo, esa defensa debe ser proporcional a la agresión. Ojo, la defensa debe ser proporcional a la defensa. Y pues básicamente hablamos que se puede defender un derecho propio o se puede defender un derecho ajeno. También es necesario que la persona sepa que está obrando en legítima defensa. Y les digo, ¿por qué? Porque se puede presentar un ejemplo en el cual yo veo a mi enemigo, lo veo a 50 metros. Ojo, es mi enemigo. Y disparo contra él. Pero resulta, doctores, resulta que mi enemigo estaba atracando a otra persona. Nótese que aquí yo no obré para defender el legítimo derecho de ese tercero que estaba siendo atracado, no. Yo obré fue para matar a mi enemigo. Entonces yo no podía alegar, no, es que yo obré en legítima defensa de un tercero, no, porque las pruebas indicarán, en este caso, que yo atenté fue contra la vida de mi enemigo porque lo era. Entonces tengo que saber, tengo que tener el conocimiento que obraba en legítima defensa. También es necesario tenerlo en cuenta. La pregunta es, doctores, teniendo en cuenta estos requisitos de la legítima defensa, ¿podrá una persona obrar en legítima defensa sin que exista ninguna agresión? Ojo, no existe ninguna agresión. Y aún así, voy a obrar en legítima defensa. Voy a obrar en legítima defensa contra una persona que no me está agrediendo. ¿Qué opinan ustedes? 5 minutos y ya vuelvo y les pregunto. Pero ojo la pregunta, ¿podrá una persona obrar en legítima defensa cuando no existe agresión? Ahí les dejo la pregunta, en 5 minutos la resolvemos.
Compañeros, buenos días. Quiero hacerles una pregunta porque por aquí estamos como confundidos algunos. Para el viernes tenemos un trabajo de las escuelas, ¿es verdad? ¿Este trabajo de las escuelas se presenta en grupo o el trabajo es individual y hay otro en grupo? Como tú quieras, individual o en grupo. Pero no han dicho absolutamente nada, no han dado ni los temas ni nada de nada. El doctor no ha mencionado nada todavía. Pero lo puedes hacer Ok, pero individual o en solo, grupo, como tú quieras. ok, solo es un trabajo, solo es un trabajo. Sí, un trabajo, ¿Cierto? pero máximo 4 personas y una de todas se expone. Y dependiendo de cómo expongan, les ponen la nota. Pero aún no han dado el Eso, tema, ¿verdad? A mí, No, todavía no. Camila, es que yo le pregunté a Camila y Camila me indica que son 2 trabajos. Uno individual yo con creo todas que las es solo. escuelas y el otro en el grupo. No entiendo y qué perdí. No, Camila está por ahí. No. Sí, yo no. también pues por lo que tú me preguntaste, pero yo sí creo que es también, como dice Nicole, es solo un grupo y que podamos trabajar o solos o como lo dice Nicole, de a 4. Es que el trabajo es No, uno de las escribirlo, escuelas. las escuelas y otros Preguntarle es ponerlo. directamente al profe, ¿no? Es Sí. que creo, compañeros, según la primera clase o segunda, el profe había dicho las escuelas presentaban un trabajo y que después no se especificaba cómo. Y lo último que él dijo fue que yo tenía entendido era que presentamos a mano el trabajo para el día viernes de las escuelas y que igualmente a cada grupo nos iba a asignar una escuela como para profundizar, algo así fue como lo que yo entendí. Pero Y que de acuerdo a esa escuela nos preguntaba por grupo o como hayamos trabajado individual. Creo que es así, no sé si estoy equivocada. Pero Sin él embargo, todavía no ese ha es dado el del fecha. profe. Él dijo que hoy más o menos indicaba cómo era el trabajo, más no dio fechas ni dijo cómo iba a ser. No, sí, él Todavía. para Porque el viernes Él dijo que el viernes. todos se retiraron. Él dijo para el 13. Si yo no estoy mal, le había dicho que para el 13 era el trabajo. Sí, para este viernes es el trabajo. Yo Sí, creo es que hoy nos para dará las este escuelas. viernes. Pero él nos da las escuelas, ¿no? Para hacer el trabajo escrito. Sí, él nos da la escuela y hacemos un trabajo escrito. Entonces preguntémosle ahorita al profe Y si es en que nos grupo, pues aclare una bien sola ese. persona lo escribe. Y pues si es individual, cada quien escribe su trabajo. Y el grupo es al Sí, azar. pero deberíamos preguntarle al profe que nos diga de una vez. O sea, si el que lo pues tengo entendido y eso también yo lo había escuchado, que el que lo vaya a hacer individual, pues lo hace solo. Pero cuando yo le pregunté a Camila sí me indicó que tocaba hacer 2, uno individual y uno y yo que, ay no. No, creo que no, no es así, sí. No, es un solo trabajo. Ya quieras hacerlo individual o en grupo, dependiendo de cómo quieras. Porque él dijo que si era en grupo, que no después no fueran a darle la responsabilidad a una sola persona si se equivocaba. Por eso nos aconsejó que lo hiciéramos solos. Pues ya faltan 10 minutos, compañeros. No sé si ahorita le preguntemos al profe a ver si nos va a asignar las escuelas o para que nos aclare cómo es bien. Sí, es mejor preguntarle de una vez porque si es este viernes, para tener tiempo de hacerlo porque siempre el trabajo es a mano. Estamos sobre tiempo. Sí. Bueno, doctores, escuchándolos atentamente, me alegra que estén tan preocupados por el trabajo. A mí la monitora me pasó un listado con pues, las personas que, a ver, venga, si miramos aquí el listado. Paola Andrea Caraballo es de este curso. ¿No es cierto? No, señor. Entonces espérenme un momentico. Aquí ya la tengo. Es, a ver, John Alejandro Sánchez Camelo y Justin Michelle Ávila Melo. ¿Sí? Sí. Ah, Sí, bueno. señor. Aquí tengo un listado y hay 38 grupos. Hoy mismo les voy a asignar a cada uno de los 38 grupos el trabajo que deben realizar. Las personas que no estén en estos 38 grupos, pues tendrán que hablar con la monitora. Yo tengo hasta ahora 38 grupos. Hoy se les asigna para que el trabajo me lo presenten el martes. Yo creo que 5 hojas de una escuela es tiempo más que suficiente. Dar a mí mi trabajo ya que va a ser individual.
Usted tiene que hablar con la monitora, hombre Francisco, y ingresar al listado que me pasaron. ¿Listo, Francisco? Voy a hablar con ella. ¿Cómo? Yo voy a hablar con la monitora. Gracias. Claro que sí. Entonces lo ingresan y yo mañana les asigno las escuelas. Mañana ya saben, y yo cómo las asigno. Ahí le escribo, grupo 1, escuela, grupo 1, ¿qué escuela? ¿Qué escuela? ¿Qué escuela les tocó? Y me hacen el trabajo y me lo presentan el martes. Ese trabajo lo hacen básicamente en media hora, pero les voy a dar hasta el martes para que lo presenten. Y el martes lo exponen. El mismo martes lo exponen. Las personas que no alcancen a terminar el martes lo exponen el miércoles. Y listo, mis doctores. Esto es como ¿para qué? Para que tengan conocimiento que cómo va a ser la metodología. Y ya les decía que la nota que saquen en el caso tal que trabajen en grupo, la nota que saque la persona que expone es la nota que saca todo el grupo. Básicamente, es todo el grupo. Entonces, si la persona realizó una mala exposición, y yo determino quién expone, no son ustedes, soy yo quien determina. Entonces, por ejemplo, aquí veo que existe un grupo compuesto por Karen Montenegro, Valeria Cifuentes, Valentina González y Daniel Castellón. Yo indico quién de los 4 expone. Yo soy el que indico, y la nota que exponga esa persona es la nota que saca todo el grupo. ¿Listo, mis doctores? María Camila, ¿alguna Listo, sí, pregunta? señor. Profe, ¿usted hace una sola nota, digamos, con el escrito y con lo que exponen, o esa parte del escrito y aparte la exposición? Básicamente la nota está dividida en dos, en el trabajo y la exposición. Si el trabajo, yo les había dicho que el trabajo debe estar escrito a mano. Si no entiendo la letra, si la letra es ilegible, la nota del trabajo es 0. Entonces toda la nota irá en torno a la exposición. Irá en torno a la exposición. Ahora, si la letra es legible y yo entiendo la letra, pero la exposición fue terrible, pues tendrán la mitad de la nota. Pero pues procuren hacer una muy buena exposición y presentar un trabajo solo de 5 hojas máximo, puede ser menos, pero con letra legible. ¿Listo? Una pregunta, profesor. ¿La exposición debe durar cuánto tiempo? Máximo 5 minutos, máximo. Gracias. Pues eso, pues para exponer 5 hojas uno no necesita más de 5 minutos. Listo, mis doctores, dejemos ahí, pues ya terminó la clase. Mañana seguimos víctima de defensa cuando no hay agresión. Por favor, me recuerden. Les deseo un feliz día. Mañana, esta tarde de pronto ya le envío al grupo de WhatsApp, ya saben ustedes, les envío ese documento con todas las escuelas para que lo tengan, para que sepan de una vez las escuelas. Bueno. Vale, Listo, sí, doctor, muchas señor. gracias. Gracias, mi doctor. Que estés muy bien. Vale. Buen día, Gracias, doctor. que profe. esté muy bien. Adiós. Profe. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, profe. Gracias, profe.